Pues estamos nuevamente en este martes para ir haciendo nuestra lectura atenta de la palabra de Dios de este próximo domingo. En este marco vamos caminando en el tiempo ordinario y estamos dando la lectura a Lucas. Eh, la semana pasada, en el domingo 17, leímos el inicio del capítulo 11, que comienza con una pregunta de los discípulos, más bien una petición de uno de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y de ahí mirábamos la versión pequeña de lo que le llamamos el Padre Nuestro, con estas 5 peticiones, a diferencia de Mateo, que tiene 7 peticiones. Y este Padre Nuestro tiene la belleza en la versión de Lucas de ser de alguna manera complementada o con estas historias que nos ayudan a reinterpretar las enseñanzas de Jesús. Ahora no vamos a dar esa lectura continua. La liturgia nos invita a saltarnos al capítulo 12. Bueno, nos saltamos al capítulo 12 porque lo que está haciendo la iglesia es principalmente guiarnos en lo que es único de Lucas, en lo que es único de Lucas. Como lo hemos visto, es único de Lucas esta versión del Padre Nuestro, es único. Es única de Lucas la semana pasada la experiencia de Marta y María. ¿Sí? Es única en Lucas algunos el buen samaritano, ¿verdad? La parábola del buen samaritano. Y eso es lo que la iglesia nos está llevando a contemplar, especialmente en el Evangelio de Lucas. Y por eso es que después de lo del Padre Nuestro viene una serie de enseñanzas en un ambiente, digamos, ah, no tan festivo. Entra en controversia con algunos fariseos o algunos doctores de la ley, y entonces de ahí va desarrollando algunas cosas muy hermosas. Una de esas cosas es la parábola de la lámpara que pronuncia Jesús. Bien, y entonces al llegar al capítulo 12 vamos a ir a nuestro versículo 13, del 13 al 21, que es lo que nos ocupa esta semana. Si están listos, pues acompáñenme a hacer esta lectura atenta de esta palabra de Dios. Y bueno, nos ponemos en la presencia de Dios, pidiendo que envíe su Espíritu para que ilumine nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Le dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Bien, esta es la parte del Evangelio que vamos a estar meditando en el contexto litúrgico, en el contexto de la Eucaristía, de esa entrega amorosa de Dios nuevamente, ese contraste del ser humano que quiere recibir, que quiere atesorar, y el contraste del Dios en la Eucaristía, que es solo entrega, que es solo donación, que se da continuamente, ¿no? Por eso siempre, como dice el Papa Benedicto,
en su carta apostólica allá del 2010, Verbum Dei, la palabra de Dios, que el, la palabra de Dios siempre va a va a tener la tendencia de ir al ámbito litúrgico, porque ahí es de donde nace y regresa. Me imagino esta figura del salmón, ¿no? Del salmón que surge y que toca nuestras vidas, pero que tiende a regresar. Y esa es la manera en cómo la Iglesia Católica celebra. Y no tan solo celebra la palabra de Dios ahí en este contexto con toda su historia, ¿sí? Con todo el legado que los santos nos han dejado, porque los que predicamos, pues no tan solo es lo que a mí se me ocurre con el Espíritu Santo y en esta sala virtual que tenemos todos, con sus preguntas, después sus comentarios. No es solamente lo que surge, sino con todo el legado que nos han dejado los santos, con todas las enseñanzas que nos han dejado, el magisterio de la Iglesia, y además en la Eucaristía, en la comunión viva de toda la Iglesia. Esa es una manera importante de hacer, vamos a llamarle, nuestro estudio bíblico. Bien, entonces en esta experiencia vamos no tan solo a leerla desde el Evangelio, sino también vamos a leerla desde las otras lecturas que nos concede la Iglesia hoy, que es el libro del Eclesiastés. Y hoy sí me gustaría, siempre prometo eso, ¿verdad? Hacer un comentario, pero no nos acaba el tiempo, no nos alcanza el tiempo. Pero hoy creo que es esencial, antes de hacer algún comentario directo, creo que sería bueno ir a la primera lectura, ¿sí? Entonces nos encontramos con que vamos a dividir esta perícopa, así se le llama, esta parte bíblica se llama perícopa, este mensaje concreto de Jesús, lo tenemos que ubicar. Entonces Jesús, cuando responde a este hombre, ¿verdad? Se dirige no tan solo a este hombre cuando le dice, maestro, ¿sí? Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y Jesús le respondió. Y es lo único que le responde, amigo. Y le dice esta palabra, amigo. ¿Quién me ha constituido juez y árbitro entre ustedes? Y va a decir, después les dijo, ¿sí? ¿Y a quién le dijo? Dice, uno de la multitud. Entonces se dirige a toda la multitud que lo está escuchando. De hecho, en el capítulo 12, al iniciar el versículo 1, dice que hay un gential, ¿no? Dice, mientras tanto se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. ¿Sí? No es una situación casual, es una situación única donde Jesús está, su auditorio es una multitud. Eso es lo que nos presenta Lucas. Es una multitud. De tal manera que hay ya hasta un atropello entre ellos, y pensamos, ¿cuándo es un atropello? Porque quieren acercarse posiblemente a Jesús, ¿sí? Porque quieren acercarse a Jesús, y entonces hay un atropello, como cuando sucede en grandes multitudes, puede ser un concierto, cuando lleven la venida del Papa, que todo el mundo no quiere soltar su lugar, todo el mundo quiere tener el mejor espacio, y esto es lo que está sucediendo. Entonces uno de la multitud se acerca a Jesús y le dice que toma la oportunidad para pedirle que le diga a su hermano que de seguro está allí, porque si no, ¿cómo le dijera? ¿Sí? Seguro, dile a mi hermano, así como señalando que comparta, tú que estás aquí y que lo estás escuchando, ¿verdad? Como a veces en los trabajos luego nos dicen, tú que eres católica, ¿verdad? O tú que eres sacerdote, haz esto, a ver si es cierto. Así mismo, ¿no? Reconociendo que ahí posiblemente está el hermano y quiere que Jesús le diga que comparta. Pero Jesús mira algo más en este hermano que pide la herencia. Lo que mira en el corazón del hermano es que su corazón es avaricioso, que sí. Y eso es lo que le dice, cuídense de toda avaricia, que no le es suficiente y que no le va a ser suficiente. Jesús dice, ¿quién me puso como árbitro? Pero posiblemente el hermano tenga suficiente, ¿sí? Y el otro tiene más. Y porque tiene más, está pidiendo que Jesús le está pidiendo que Jesús le diga que comparta con él. Y entonces Jesús dice que, que su corazón tiene avaricia, ¿sí? Que está pidiendo.
de más. Y entonces eso es exactamente lo que dice aquí. Cuando habla del ejemplo, cuando nos da les dijo entonces esta parábola, ¿verdad? Cuando les dijo esta parábola, de hecho cuando la palabra es traducida como avaricia, en el griego es feonexia es la palabra que utiliza el griego, y sí, es un tipo de avaricia, pero es esta avaricia que es el deseo de tener en abundancia, no de tener suficiente, sino el deseo de querer en abundancia, que no nos llena el corazón tener unas vacaciones decentes, no nos llena el corazón tener un automóvil, no nos llena el corazón tener un buen trabajo, sino que queremos acumular. Eso es lo que esta palabra dice, que queremos verlo, concretamente queremos verlo. Y Jesús insinúa que hay otro tipo de abundancia, y dice ahí, porque aún en medio de la abundancia, ¿sí? Cuídense de la avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. La vida de un hombre, va a decir la traducción de la liturgia, no consiste en la abundancia de los bienes. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes, no consiste en el atesorar. Y de ahí que sí me gustaría leer la primera lectura, vayamos allá y después regresamos un poquito a hacer qué es lo que, junto con la parábola, a reinterpretarlo. Y la iglesia nos regala este pasaje fabuloso de Eclesiastés, ¿sí? El libro de Eclesiastés o el Coelet que está, que la tradición ha pensado que se debe a Salomón, ¿sí? A Salomón, o sea, por allá en los 700 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de más de casi 3000 años que esta sabiduría, y es de este rey, ¿sí? Entonces viene de este rey que vemos en el libro en los libros históricos de los reyes, que es el rey que tiene sobreabundancia, que es capaz incluso de construir el templo para Dios de una manera increíble, increíble. Y que cuando Jesús lo cita, va a decir, bueno, que ni siquiera los lirios de campo se visten de una manera más esplendorosa que Salomón. Pero imaginemos cuánto pudo captar Salomón, cuando incluso pues se habla de sus mujeres y de su arma y de tanto oro que tenía, todo lo que acumuló. Y en medio de esa mentalidad, en medio de toda esa vivencia de vamos a llamarle millonario o multimillonario, en conceptos modernos, escribió este libro diciendo, vanidad, pura vanidad, dice Coelet, vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. Bueno, así inicia este libro, ¿no? En el versículo 2, el versículo 1 dice palabras del hijo de David, rey de Jerusalén, que se refiere a él. Vanidad. Esta palabra vanidad, mataiotes, en griego, no tiene que ver como la vanidad, como generalmente la asociamos esta palabra con algún grupo de personas, especialmente mujeres que se creen muy bonitas, que están muy centradas en sí mismas, que se quieren ver bien, ese tipo de vanidad, como un tipo de orgullo. Más bien quiere decir, este tipo de vanidad, pura vanidad significa, podríamos utilizar la palabra como lo en vano, lo vacío, lo caduco, lo light, no podemos decirlo, aquello que no perdura. Eso es vanidad. Vanidad, eso es lo que no perdura. En las palabras son traducidas ciertamente de esta manera, vanidad, pero no es en ese sentido muy moderno, sino más bien es hacer algo ineficaz, como decir, bueno, cuando yo era un joven, teníamos ese dicho, ¿no? Que no hay cosa más inútil que bañar a un perro. No hay cosa más inútil que bañar a un perro. Eso es vanidad. Eso se refiere a la Biblia. ¿Y por qué decíamos? Porque cuando bañas a un perro en nuestros pueblos, pues trabajo era que lo bañabas, que el perro se iba a revolcar y quedaba peor, ¿sí? Se iba a revolcar queriéndose secar. Y pues
quedaba peor que como antes de que lo bañaras. Entonces eso es la vanidad en el sentido de esta palabra, lo vano de este acto. Y entonces en este sentido dice es vanidad, así de vacío, ¿verdad? Algo que no sé si ustedes, algunos en los años 80, por ahí para la mitad de 84, 85, un autor que me gustaba mucho cuando estaba yo en la universidad, eh, que lo descubrí, es Milan Kundera. Escribió un libro muy interesante que es una novela por supuesto, que no es nada eh, nada, nada serio en el sentido de algo que pudiera de alguna sistematización. Sin embargo, es algo muy importante por el reflejo de la vida. Las novelas hablan de cosas que suceden en la vida, ¿no? Y este libro era de mis favoritos, que se llamaba La insoportable, esta palabra hermosas, insoportable levedad del ser. ¿Qué es insoportable? Lo vano que es la vida, la levedad del ser. Y obviamente, bueno, el protagonista, si no mal recuerdo, es un tal Tomás, que, que tiene preguntas existenciales en su vida, ¿sí? Tiene preguntas existenciales en su vida, pero tiene dos cosas que le, que le aterran, que le dan ansiedad, ¿no? Lo primero es a volver a hacer, qué contenido tendría que el ser humano, voy a ponerlo en palabras sencillas, el ser humano cuando hace y decide y se encuentra con personas o experiencias de la vida, no le saca todo el jugo que debería de sacarle, ¿sí? Que generalmente se queda como a la mitad de todo lo que el hombre, el ser humano puede hacer y sacar de esa experiencia, de esa persona, de esa lectura, que se queda a la mitad. Y dice que, porque hay una frase que la apunté y dice, el hombre nunca puede saber qué debe hacer porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas presentes ni enmendarlas en sus vidas posteriores. Dice que lo que hacemos no lo sabemos hacer bien porque no tenemos experiencia y que es tan vacío y tan vano que tampoco podremos hacerlo más en el futuro porque ya no hay otra vida. Y entonces el ser humano se va experimentando, se va quedando a la mitad en ese vaciamiento, ¿verdad? Y él acude, hay una idea de Nietzsche, del filósofo Friedrich Nietzsche, del eterno retorno que desea, y de hecho, pues este hombre pues vive varias experiencias con varias mujeres, queriendo eso, ¿no? Recuperar lo que no hice con esta, pues tengo que hacerlo con esta otra, ¿no? Como diciendo, ya lo viví, ya lo experimenté, sin embargo, esta no es esta otra. Y entonces querer repetir algo que no pudiste hacer con esta, es no respetar y no entender quién es ella y también no saber la levedad de su ser. En fin, es un poquito más complicado, pero por ahí sí, los que les encantan las lecturas, esa podría ser una buena lectura. Y entonces hablamos, en ese sentido, hablamos del sentido de vanidad, en este eco de este libro de Kulan, de Milan Kundera, de la insoportable levedad del ser. En fin, paso al siguiente momento. Entonces, y en el capítulo 2, versículo 21, 23, dice algo fuerte que tendremos que revisarlo. Dice Eclesiastés 2, capítulo 2, versículo 21 y 23. Dice, porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, conciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué le importa al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Y por eso quería de alguna manera leerlo antes de seguir
de seguir nuestra lectura del Evangelio, porque es la clave de lo que Jesús está diciendo. En el corazón de Jesús, en el fondo de esta parábola que nos está diciendo, está esta enseñanza. Jesús es, aparte de ser alguien genial como maestro, ¿verdad? Es un judío que ha absorbido la palabra de Dios, que la respira, que la tiene en su piel, ¿no? Que es Él mismo esa palabra. Y de alguna manera lo interpreta y lo moldea, lo hace vivo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que podríamos compartir, ¿verdad? Ante esto. Pues que cuando nuestros ojos están puestos en los bienes, ¿sí? Y dice, como este hombre, ¿verdad? Cuando dice, regresando a la parábola, había pues un hombre rico, y dice que ya era rico, ¿sí? Cuyas tierras habían producido mucho, agricultor, y se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces este hombre está feliz, ya es rico, pero quiere acumular más riqueza, ¿sí? La abundancia, lo que decíamos. Y Jesús va a decir, eso es vanidad, eso es en vano que acumules. Y por eso va a decir, porque lo que mucho has tratado de construir con tu ciencia y con todo esto, lo vas a pasar a otro, ¿sí? Que nada se esforzó. Pero vamos a ver por qué la vanidad no está en pasarlo a alguien, sino en lo poco que nos da felicidad. Por eso va a decir esto. Cuídense, ¿sí? La vida del hombre no está asegurada por sus riquezas. En la traducción que la vamos a ver en la liturgia me gusta un poquito más, dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. La vida del hombre, ¿sí? La felicidad del hombre no consiste en poseer bienes. ¿Y qué significa esto? ¿Qué hace? ¿Por qué no? ¿Por qué eso es vano? Eh, ¿Por qué Jesús nos advierte de esa avaricia? Y dice, ah, después pensó, demoleré mis granos, atención, demoleré mis granos, ¿sí? Construiré mi trigo y mis bienes, ¿sí? Construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo este hombre rico es no gozar de lo que ya tiene, sino preocuparse, está preocupado de hecho, por hacer algo más grande. Y después, eso no va a haber granero suficientemente grande en el mundo que pueda acumular todos los bienes que su corazón desea obtener. No va a haber. Y yo creo que aquí es donde continuamente tendríamos que revisar nuestras vidas en lo que acumulamos. Nosotros creemos que acumulando nos va a dar este sentido de la vida. A veces, pues bueno, no sé si de algún modo por ahí vino lo de tener nuestro dinero en el banco, porque ¿dónde lo acumulas? ¿Dónde va a estar? Y te crea inseguridad de que alguien te lo quite. Y va a ocupar un espacio en tu vida. Y esto dice Jesús, que no tan solo ocupa un espacio en tu vida físico, sino que va a ocupar una preocupación. Por eso esta frase del Eclesiastés en el versículo 23 es muy fuerte. Dice, porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón. Que entre más bienes se tengan, menos se descansa. Menos se descansa. Hay más preocupaciones. Algún día les compartía que precisamente mi papá reflexionaba eso en su vida. El papá decía que tan pronto él dejara de ser un obrero, un trabajador que le pagaran y él se convirtiera en el patrón, que su vida sería más feliz. Y lo logró, gracias a Dios, que es un buen trabajador, y construyó su propio taller. Y en verdad, eso yo lo experimenté. Antes cuando mi papá era trabajador, era a las 2 de la tarde que cerrábamos el taller, ¿verdad? De que Dios descanse, don Ramón. Y yo era un niño y nos íbamos a casa y teníamos nuestro fin de semana. Cuando mi papá logró tener su taller, comenzaban los días a las 7 de la mañana y eran las 8 de la noche, cuando no 10 de la noche, porque te entregaron trabajo todo el día.
y ya no se veía entre lunes, se distinguía entre lunes, martes, jueves, viernes, domingo, todos los días eran lo mismo. Y eso precisamente pensando, papá decía, yo pensé que iba a tener mucha más paz, iba a tener mucha más tranquilidad. Sí, ciertamente tuvimos una mejor calidad de vida, material, ¿sí? Pudimos tener más cosas, mi hermano pudo ir a la universidad, etcétera. Pero, ¿cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio? Y esto es lo que nos dice Jesús. Es lo que incluso vamos a perder la paz en esa acumulación, en esa acumulación. Y dice aquí que es tan en vano que este hombre dice, le diré a mi alma, es decir, no que su alma sea su esposa, ¿verdad? Se dice a sí mismo, ¿no? Dice a sí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. ¿Y saben que cuándo va a ser eso? Nunca. Es lo que dice Jesús, que nosotros creemos en vano, que cuando tengamos esto o aquello, vamos a tener esa tranquilidad, ¿sí? Esa tranquilidad de descansarnos, de comer y de beber. Pero incluso dice que de alguna manera nosotros añoramos como ese descanso. Pero el ser humano no fue hecho para el descanso. Tenemos que descansar, pero el ser humano, si ustedes se dan cuenta, eh, ni tan solo está hecho para el trabajo, sino que el ser humano está hecho para su relación con Dios. ¿Sí? Por eso esta cosa, este último versículo, cuando termina el versículo 21, dice, esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Podríamos decir de alguna manera, y no es rico en lo que lleva a Dios. Que nuestras riquezas deben de apuntar a una comunicación, nuestras riquezas deben de orientarnos a poder experimentar nuestro ser orientado totalmente a Dios. Cuando las posesiones, cuando le damos el corazón, nos van a quitar de nuestro propósito de la vida. Y eso es en vano. Me gustaría cerrar este momento tan bonito que hemos tenido con el salmo que se va a utilizar, y es el Salmo 90. Y el Salmo 90 principalmente, que es un salmo donde el versículo 3 dice, tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan seres humanos. Y hace una analogía, una comparación con la naturaleza. Y dice de esta manera, dice, nuestros días transcurren bajo el peso de tu enojo y nuestros años se acaban como un suspiro. Nuestra vida dura apenas 70 años y 80 si tenemos más vigor. En su mayor parte son fatiga y miseria, porque pasan pronto y nosotros nos vamos. Y esta es la frase que me gusta. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance sabiduría. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance sabiduría. ¿Cómo Jesús quiere que seamos felices? Pero no una felicidad como el mundo la da, ¿sí? No el evangelio de la felicidad, sino el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús que nos hace darle a cada cosa su propio peso y su propio sentido, pero que todo nos lleva al sentido de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado nos han apartado nuestros bienes de Dios? Tantas personas que cada vez veo que trabajan mucho, llegan cansados, ni lo disfrutan y pierden la Eucaristía el domingo porque no tienen tiempo de ir, están demasiado ocupados. Y la Eucaristía, como decía al inicio, se debe de convertir como el centro, el motor de nuestra vida, donde vamos a comulgar con Él, donde va a reorientar toda nuestra existencia y toda nuestra vida. Y cuando las cosas materiales nos alejan de la principal finalidad del ser humano, que no es el trabajo, que no es el descanso, sino que es nuestra comunicación con Dios,
Podríamos decir que debemos de aprender a descansar en Dios y que debemos de aprender a trabajar para estar en plena comunión con Dios. Podríamos resumir esas dos palabras para no descartarlas de nuestro bagaje de nuestro bagaje aquí conceptual. Y creo que en esta dirección nos está orientando Jesús. Hay un sermón de San Basilio de los Capadocios, y en un sermón habla de esta vanidad, y él dice, tiene una frase muy bonita donde dice que, comentando esta parábola de este rico, del foolish rich, el rico tonto, ¿cómo la titularon en español? Sí, la parábola del rico insensato, y dice que el problema de este hombre es que pensó que todo lo que Dios le daba, que todo lo que él poseía era para él. Que no se dio cuenta este hombre que no era para él, sino era para que pudiera compartir. Y esto va pues en la dinámica del Padre Nuestro que comentábamos la vez pasada. Si Él danos hoy nuestro pan de cada día. Pero el Evangelio lo tiene bien claro, que no es el Evangelio, no es el pan para ti, sino es el pan para compartir. Que cuando se te da y se te da manos llenas, o iluso que piensas que solamente es para ti. Porque en el compartir es como encuentras el sentido de la felicidad. Bien, pues otro reto, ¿no? Otro reto, especialmente aquí con Jesús, y pidámosle la sabiduría. Previamente esta frase tan hermosa, ayúdanos a calcular, Señor, los años de nuestra vida para que adquiramos un corazón sabio, un corazón sensato. Bien, pues nos vemos en la Eucaristía y ojalá que pues, sigamos meditando estas palabras que nos dan vida y que transforman todas nuestras opciones en este mundo tan fascinante. Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Que tengan una buena semana y ojalá que nos encontremos en la Eucaristía.